Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito, listo para desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, con la mente abierta y sobre todo listos para un nuevo vídeo porque tenemos chismecito del bueno. Hoy, como ya pudieron leer en el título, vamos a sumergirnos en un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta, boquiabiertos, sin aliento, algo que honestamente nadie, pero nadie, esperaba. Preparémonos porque hoy desentrañaremos la impactante noticia del 12 de septiembre de 2025, la noticia de Hande y Kerem que sorprendió a todos. Prestad mucha atención. Así es, amigos. Si eres fan de las novelas turcas, si sigues la vida de las celebridades turcas con la misma pasión que yo, si eres, como yo, un apasionado del mundo del entretenimiento, si tienes un corazón romántico y te gusta soñar con finales felices, seguramente ya sabes de qué estamos hablando. Ya has escuchado el rumor, ya has visto las fotos y te mueres de curiosidad por saber más. Pero para aquellos que quizás no estén tan metidos en el tema, o simplemente necesiten un repaso, o quizás vivan debajo de una piedra, prepárense porque les vamos a dar todos los detalles, las especulaciones, los rumores, los análisis más profundos y por supuesto nuestra opinión. Vamos a sumergirnos en este drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a los chats de WhatsApp. Prepárense para el viaje. Antes de empezar, quiero aprovechar para darles las gracias, de todo corazón, por estar aquí, por su apoyo incondicional, por formar parte de esta comunidad maravillosa. Ustedes son el motor que impulsa este canal, la razón por la que me encanta hacer estos vídeos. Son lo máximo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. La familia se agranda. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y unirte a esta comunidad. Y por supuesto, deja un like si te gusta el contenido, si te gusta el chismecito, si te gusta el drama y si, como yo, eres un romántico empedernido. Dale a ese botón, no seas tímido. Ahora sí vamos a lo que nos importa, al corazón de la noticia. Vamos a desmenuzar a fondo, a analizar cada detalle, cada rumor, cada mirada, cada like. Vamos a hablar de la noticia del momento, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son ellos? Para aquellos que por alguna razón no los conozcan, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, una estrella rutilante que ha conquistado el mundo entero con su talento, su belleza y su carisma, una actriz que ha demostrado su versatilidad en cada papel que interpreta. Su belleza es innegable, su sonrisa ilumina cualquier pantalla, pero sobre todo, su talento actoral es lo que la ha consagrado como una de las grandes de su generación. Ha protagonizado novelas exitosísimas que han cruzado fronteras, que han llegado a millones de hogares en todo el mundo, que nos han hecho reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Y Kerem Bürsin, ay, Kerem. Un actor increíblemente talentoso, carismático, con una mirada que derrite corazones, con un sentido del humor que te atrapa y con una legión de fans que lo adoran, que lo aman con locura. Kerem es un actor completo, un hombre con una personalidad magnética que lo convierte en un imán para las cámaras y para el público. Es un profesional dedicado, un actor comprometido con su trabajo, y eso se nota en cada interpretación. Ambos son, por decirlo de alguna manera, dos de los pilares fundamentales de la industria del entretenimiento turco. Son iconos, son referentes, son dos de las figuras más importantes del mundo de las series y novelas turcas. Su presencia en cualquier proyecto es garantía de éxito, de audiencia, de impacto. ¿Pero por qué esta noticia es tan impactante? ¿Por qué ha generado tanta expectación, tanto revuelo, tanta emoción? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, hacer un viaje en el tiempo a un momento que marcó un antes y un después en la vida de muchos, el año 2020. En el año 2020 Hande y Kerem protagonizaron juntos la serie Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air o Eda y Serkan. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Esa serie, además de ser un éxito rotundo a nivel mundial, un fenómeno de masas, trascendió la pantalla, traspasó los límites de la ficción. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable, una chispa que saltaba entre ellos y que los fans sentíamos en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Era una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer, nos hacía soñar, nos hacía suspirar. Los fans, como es costumbre, comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Era inevitable, era lógico, era lo que todos queríamos. Y sorpresa, la magia de la vida hizo de las suyas.
Sus sospechas resultaron ser ciertas. La chispa, la química, la magia del amor había traspasado la pantalla y se había materializado en una hermosa relación. Andy y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció literalmente. Era la noticia del momento, la noticia que todos esperaban. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que representaba todo lo que soñábamos para nosotros, el amor, la felicidad, la complicidad. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus muestras de cariño, todo era digno de una película romántica, una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Parecían estar hechos el uno para el otro, dos almas gemelas que se habían encontrado en el set de grabación y que habían decidido vivir su amor a pleno, sin esconderse, sin importar las miradas ajenas. Sus fans estaban felices, celebrando el amor que había nacido en el set de grabación y que parecía destinado a durar para siempre. Era un cuento de hadas hecho realidad. Desafortunadamente, como ocurre con muchas relaciones, el cuento tuvo un final amargo. Después de un tiempo juntos, después de compartir momentos inolvidables, después de demostrar que el amor era posible, la pareja anunció su separación. Fue un duro golpe para sus seguidores, un mazazo al corazón de sus fans. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta, la pareja de ensueño, había decidido separarse? Las especulaciones no se hicieron esperar, y como siempre, las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores, de conjeturas. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas, de agendas muy apretadas, de diferencias irreconciliables. Pero, como suele suceder, la verdad permaneció en gran parte oculta. Quizás la presión de la fama, el peso de la atención mediática, o simplemente el destino, jugaron en contra de su amor. La noticia de la separación, en sí misma, ya fue un shock. Fue un momento de tristeza para sus fans, pero también de comprensión. Sabíamos que a veces las relaciones terminan, y que lo importante es el respeto y la felicidad individual de cada uno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Andy siguió trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad. Kerem también continuó con su carrera, con su carisma y con su sonrisa que conquistaba a todos. Se les relacionó con otras personas, se les vio saliendo con otras personas, y con el tiempo, parecía que la historia entre ellos había quedado en el pasado, en un recuerdo agridulce. Los fans, aunque tristes por la separación, finalmente aceptaron la situación y continuaron apoyando a sus ídolos individualmente, admirando su trabajo, deseándoles lo mejor en sus respectivas vidas. Era el final de un capítulo, pero la vida continuaba. Pero entonces, llegó el 12 de septiembre de 2025. La fecha que nadie olvidará. Ese día, la noticia explotó en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos los rincones del mundo literalmente. Las notificaciones de nuestros celulares no paraban de sonar, los comentarios en nuestras redes sociales se multiplicaban por segundos, y la noticia se expandió como la pólvora. La noticia que nadie esperaba, la noticia que sacudió los cimientos del fandom turco, la noticia que nos hizo saltar de alegría, la noticia que nos hizo cuestionar todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Lo leyeron bien. La noticia de su reconciliación sorprendió a todos. Después de años separados, después de rumores, especulaciones, de nuevas relaciones, de otros amores, y de la ilusión de que quizás alguna vez pudieran volver, nadie, absolutamente nadie, esperaba que Andy y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad. Era como revivir un sueño, como una segunda oportunidad para el amor. Era la esperanza de que el destino, al final, siempre encuentra la forma de unir a las almas gemelas. Era el triunfo del amor sobre la adversidad, sobre el tiempo, sobre las circunstancias. ¿Cómo sucedió? ¿Qué llevó a Andy y Kerem a tomar esta decisión? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ha generado ríos de tinta y horas de debate en las redes sociales. Las fuentes, como siempre, son diversas, y cada una tiene su propia versión de la historia. Algunos medios afirman que Andy y Kerem nunca dejaron de amarse, que el amor que sentían el uno por el otro era tan fuerte que a pesar de la distancia, del tiempo y de las circunstancias nunca se apagó. Que el destino los había separado temporalmente pero que al final, el amor siempre encuentra la forma de resurgir, de volver a florecer, de unir los corazones que están destinados a estar juntos. Otros hablan de un reencuentro casual, de una conversación que surgió por azar,
de una chispa que revivió la llama, de una mirada que encendió la pasión. Otros incluso especulan con que todo es una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro, para volver a generar a expectativa y el interés del público. Pero, ¿qué importa la razón, si al final, el amor triunfa? Lo cierto es que hasta el momento, ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ambos han optado por el silencio, por mantener la discreción, por proteger su privacidad y por vivir su amor lejos de los focos mediáticos, al menos por ahora. Sin embargo, las pruebas son evidentes y irrefutables. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, visitas a lugares significativos para la pareja, gestos sutiles, miradas cómplices, todo indica que Ande y Kerem están juntos nuevamente. Es como si el destino les hubiera dado una segunda oportunidad, una nueva página en su historia de amor. ¿Qué implicaciones tiene esta noticia? ¿Qué significa este reencuentro para el mundo del entretenimiento, para sus fans, para ellos mismos? Bueno, en primer lugar, un terremoto, un verdadero temblor en el mundo del entretenimiento. Los fans, por supuesto, están eufóricos e enloquecidos de alegría. La comunidad que los sigue, que siempre ha apoyado su relación, que ha soñado con este momento, está celebrando su regreso con la misma pasión que antes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de felicitaciones, de esperanza, de memes divertidos y de vídeos emocionantes. Las fotos y los vídeos de la pareja se volvieron virales en cuestión de horas, rompiendo récords de likes, comentarios y compartidos. El hashtag #AndeKerem reencuentro se convirtió en tendencia mundial, demostrando el impacto de esta noticia. Pero además, esta reconciliación tiene otras implicaciones, que van más allá de la emoción y el entusiasmo de los fans. En primer lugar, a nivel profesional. Ande y Kerem son dos grandes estrellas, dos actores consagrados, con carreras exitosas y reconocidas internacionalmente. Su regreso juntos podría abrirles muchas puertas, tanto a nivel individual como en conjunto. ¿Podrían volver a protagonizar una serie juntos? ¿Podrían colaborar en algún proyecto cinematográfico? ¿Podrían crear su propia productora? Las posibilidades son infinitas. El reencuentro de esta pareja, la unión de dos fuerzas creativas tan potentes, podría generar un gran impacto en la industria del entretenimiento turco y más allá. Los productores, los directores, los guionistas, todos estarían ansiosos por trabajar con ellos, por aprovechar el éxito de esta pareja icónica. En segundo lugar, a nivel personal. ¿Cómo se siente Ande? ¿Cómo se siente Kerem? ¿Han superado los problemas del pasado? ¿Están preparados para enfrentar las presiones mediáticas, la expectación del público, las críticas y los desafíos que conlleva una relación en el ojo público? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que sin duda, deben estar felices, al menos en este momento, porque la felicidad es un ingrediente fundamental para el amor, y el amor es un ingrediente fundamental para la felicidad. La vida es un camino, y cada uno de nosotros decide cómo quiere recorrerlo. Y por último, a nivel de especulación, que como ya les dije, es lo que más nos gusta y lo que más nos divierte. Las especulaciones sobre el motivo de su regreso son muchas, y cada una tiene su propia teoría. ¿Es amor verdadero? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es un simple juego? ¿Es un nuevo comienzo? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Lo que sí podemos decir es que el reencuentro de Ande y Kerem ha generado un gran interés, un gran debate, y todos estamos deseando saber qué sucederá a continuación, qué nos deparará el futuro de esta pareja. En cuanto a mí, honestamente, me emociona mucho esta noticia. Soy fan de Ande y de Kerem, y siempre he creído en su amor, en la magia que irradian cuando están juntos. Creo que si han decidido darse una segunda oportunidad, es porque realmente se aman, porque han aprendido de sus errores, porque quieren construir una nueva historia juntos. Y como siempre digo, el amor siempre merece una oportunidad. Así que desde aquí les deseo lo mejor, les deseo mucha felicidad, y les envío toda la energía positiva. Que su amor perdure, que su felicidad sea inmensa, y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Es importante recordar que aunque somos fans y nos encanta el chismecito, también debemos respetar su privacidad. Es su vida, y tienen derecho a vivirla como mejor les parezca. Así que en lugar de juzgar, de especular y de crear falsas expectativas, debemos simplemente desearles lo mejor, respetar su decisión, y esperar a ver qué nos depara el futuro sin presiones, sin exigencias, con la madurez que debemos tener como comunidad.
Pero, ¿qué opinan ustedes? Esta es la pregunta clave. ¿Qué piensan sobre el regreso de Andy y Kerem? ¿Creen que su amor es real? ¿Creen que durará? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios y debatamos sobre este tema tan apasionante. Quiero saber qué piensa. Quiero leer sus expectativas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de este análisis, a la conclusión de este emocionante capítulo. Hemos analizado, hemos especulado, hemos soñado, y ahora toca el momento de las conclusiones. En resumen, la noticia del 12 de septiembre de 2025, la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha sacudido el mundo del entretenimiento, ha despertado pasiones, ha reavivado la esperanza en el amor. Después de su separación, después de otros amores, después de todo el tiempo transcurrido, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad, lo que ha generado un gran revuelo en sus fans, en los medios de comunicación y en todo el mundo. Si bien las causas y el futuro de su relación aún son inciertos, el regreso de Hande y Kerem ha generado una gran expectación, una gran emoción, y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades tanto personales como profesionales. Veremos qué nos depara el futuro, pero por el momento celebremos el amor, celebremos la esperanza, y celebremos la posibilidad de un final feliz. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. Son los mejores. No olviden dejar sus comentarios, darle un like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchos más temas interesantes por descubrir. Y ahora sí, para finalizar, quiero decirles muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chismecito siempre con respeto. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y que viva el amor.